Buenas noches, ¿cómo están? Esto es ¿A quién le importa? Saliendo por 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.uy, por mis redes y después por mi canal de YouTube. La noche de hoy es muy especial, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayamos hablando y desarrollando los temas, porque estoy con alguien que ha transitado muchos caminos y en algunos nos hemos encontrado, pero descubrí sorprendida que además estaba en política y que es edil por el Movimiento de Participación Popular Lista 609, Partido Frente Amplio. Estoy desde el departamento de Florida, por supuesto, y le quiero dar las buenas noches y la bienvenida a Sergio Soca. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Jacqueline. Bueno, un gusto compartir esta charla con usted. Y bueno, mi saludo principalmente me va a decir para todos los actores de las redes sociales, para todos los seguidores y para todo quien interactúa en el programa ¿A quién le importa? Que la verdad que apoyo muchísimo yo todos los programas, de todas las difusiones que se hacen, porque en cierta parte también trato de ser comunicador. Hace muchos años que interactúo en las radios y bueno, yo siempre fui un gran defensor de la prensa, de las publicaciones y de los programas en vivo y bueno, y todos los informes que se hacen en redes sociales, todo ese tipo de actividades yo las apoyo. Además, Sergio es un amigo de la casa, Sergio conoce la radio comunitaria, Sergio estuvo desde hace años, te recuerdo con alguien que ya no está entre nosotros, estuviste participando de un montón de encuentros, de actividades con Alejandro Muniz, en aquella época era fogón dominguero. Después yo lo primero que quiero que cuentes es lo que le pregunto a todos. Primero, ¿quién sos, Sergio? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivís? Vamos a arrancar en orden. Desde el nacimiento. Porque ya íbamos por... Perfecto. Bueno, primero quiero pedir disculpas por mi timbre de voz, que he tenido este fin de semana, 2 noches de fiesta en Sarandí del G, y bueno, estoy medio afectado de la garganta. O sea que sale bien. Pero bueno, tratemos de pronunciarlo mejor las palabras. Yo que las cuerdas vocales a veces traicionan un poco cuando uno ha tenido alguna tarea bastante forzada o de muchos horarios principalmente. Y bueno, ¿De dónde sos, Sergio? ¿Dónde naciste? Yo soy, pleno zona rural, soy de Molle de Timote, ruta 6, kilómetro 155, es mi nativa zona donde nací y me crié y aún vivo ahí en esa zona. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre tenía una chacrita, 50 hectáreas de campo, para ser más justo. Se dedicaba a la hojalatería mi padre. Hacía cocinas a leña. En esos tiempos andaban muchos troperos, hacía calderas troperas, la demanda de calderas troperas que tenía. No te puedo creer. ¿Y contame cómo la gente iba, cómo las vendía, cómo distribuía? En esos tiempos se corría, había algunos almacenes que allí mi padre las llevaba y ahí se vendían las calderas. Ponía fondo a los tachos y a las ollas, y cosas que ahora ya no se usa, ¿no? Yo conocí hojalateros, acá había unos Jiménez muy conocidos. Sí, en ese tiempo se usaba mucho. Y la época de los primos. Se restauraba todo más que nada, ¿no? Se agujereaba la olla y mi padre le cortaba el fondo y le ponía el fondo de nuevo. Hacía caños de agua. Así que actividad de quinta, de esas cosas. Y después hacía quinta, que nosotros de muy chicos trabajamos en la quinta con él. Hacía una chacrita, plantaba maíz, plantaba avena en el invierno. Y bueno. ¿Y así salían adelante las familias antes, Sergio, o vivían con dificultades? Y se vivía con algunas dificultades. Mi padre también era del tiempo que valía el cuero de nutria, el cuero de zorro, el cuero de lobo, que se podía comercializar libremente. Y mi padre, me recuerdo de levantarse a las 4 de la mañana e irse para la costa mi padre y a la salida del sol, poco más de salida del sol, venir con un par de nutrias, cuerearla, estaquearla y se vendía. Que eso era un medio de ingreso también, la venta de su cuero. Y bueno, tenía unas ovejitas también, se vendía la lana y unas vacas, unas lecheras, lo que tenía. Y bueno, y esa era la forma de... Sí que tenían una actividad diversificada
y bien planificada, porque 50 hectáreas como que sacaban el jugo. Lo más curioso que se podía vivir en 50 hectáreas, estaba haciendo otras actividades y bueno, también el campo era un ingreso, pero el campo es zafral, no es que todos los días se saque algo del campo, al no ser en la quinta cuando se va arrancando se va consumiendo, claro. Pero después no, el campo es zafral. Y bueno, mi padre llegaba la venta de la lana, por ejemplo, vendía la lana y siempre decía, esto es lo que me salva, pagaba todas las cuentas y le quedaba plata. Cosa que hoy en día no pasa tampoco. Sí, han cambiado los tiempos. Supe conocer lo de en Polanco del Cielo de las zafras de lana. Contame, ¿y cuántos hermanos? Sergio Soca es hermano de Santiago Soca. Capaz que mucha gente lo conoce por el payador Santiago Soca. Porque estos conversan poco. Son de hablar poco. Debe ser una seña cuando tiene que parar. Tratamos pero, ¿cuántos hermanos, Sergio? Nosotros somos 3 hermanos. ¿3? Mi hermana Sonia, que es la mayor. Después yo soy el del medio. ¿Conversa? Y mi hermana conversa también bastante. Y después mi hermano, el payador Santiago, que también conversa. Siempre estuvimos vinculados. Tenemos... Dios nos dio algo, o nuestra madre, o no sé qué, que podemos tocar la guitarra y cantar y escribir, y bueno, eso nos lleva a que podamos conversar mucho también. Curiosamente... Porque componen. Exactamente, componemos. Curiosamente, yo tengo 2 particulares desde nacimiento. Una, tengo un nombre equivocado, anotado por error. Mi padre Pero vos sabés que antes esa práctica era muy común. Mi padre se llamaba Saúl Sampere. ¿Saúl qué? Saúl Sampere. Yo tengo apellido. ¿Cómo San? Yo tengo apellido solo de madre. ¿San Pérez? Sí, San Pérez. ¿San Pérez? Sí. Yo tengo solo apellido de madre porque en esos tiempos se usaba eso, que iba la madre y lo anotaba a los niños y el padre no iba y no se ponía el apellido del padre. ¿En serio? Los 3 hermanos tenemos solo el apellido de madre, hermano. ¿Tu mamá era Soca? Sí, mi madre es Soca. Mi madre es Herminia Soca, vive aún, tiene 86 años, por suerte la tenemos con nosotros, vive en el campo también. ¿Cómo está? ¿Bien? Y bien, tiene sus achaques, tiene ya le han entrado el deterioro físico por la edad, pero lo bueno que la podemos tener en el campo y está el cuidado de mi hermana y bueno, nosotros que apoyamos muchísimo también. Dice que bueno, yo como no le las decía, podés sacar del campo, de seguro. Sí, claro. No quieren dejar y bueno, campo. Lo que nosotros entendemos y ella pide también, porque aún está bien de mente principalmente, sí. Que ella se quiere morir en el campo. Y bueno, yo estoy seguro que si la llevamos a algún pueblo, a algún hogar para que la cuiden más, pero estoy seguro que se achica de tal forma Conozco un montón de historias de gente que ya cuando no pueden valerse por sí mismas aceptan venir a la ciudad, pero no lo sacas del campo. Bueno, como le contaba, bueno, disculpe que le diga usted, yo tengo una particularidad que yo le digo usted a todo el mundo, porque eso me lo enseñaron mis padres, y aún conservo de que a las personas que uno no tiene ese trato o creado junto de niñez, que hay que decirle a usted. Bueno, a mí la verdad que usted no le pienso decir a Sergio Soca ni a nadie. No me molesta tampoco que me digan, que me digan usted. No, es que a mí me pasa al revés, no me sale. Claro. Me cuesta, me parece que cuando vos decís usted, como que te alejás de la persona. Muchos me dicen eso. Una muralla, dice como que no me querés hacer más viejo, como me dicen todas esas cosas. Señor Sergio Soca, es la forma, hijos. Es la forma que nos criaron nuestros padres y que nos educaron principalmente. Yo creo mucho en el respeto y llevo mucho de la educación de nuestros padres. A nosotros nos enseñaron a sacarnos en el campo, andamos de boina, andamos de sombrero. Saludar a alguien y sacarnos la boina, sacarnos el sombrero y decir buen día, buenas tardes, saludar y decirle a usted a alguien que uno no tiene ese trato de todos los días, habitual de todos los días. Nos pasa cuando nos creamos juntos con algunos gurises y que somos más o menos de la misma edad o fuimos a la escuela juntos, ahí sí nos decimos, che. Bueno, Sergio, ¿cómo fuiste yo a la escuela? A ti, Jacqueline, te conozco de muchísimos años. Sí, hace años me dice usted, pero está bien. Pero me cae como raro decirle, che, no es por alejarla, no lo tomen por alejarla. No. Bueno, yo nací... no me contaste de la escuela. Un 25 de enero nací del 71. ¿En qué año? Bueno, ya sacaron la cuenta de mi edad, pero no me da vergüenza decir la edad que tengo. Yo no. Bueno, pensé que quedaba en el 71. Bueno, pero yo nací un 26 de enero a la 1:30 de la mañana.
Y cuando me Me cambiaste la fecha. Y cuando me ¿No dijiste anotaron, 25? y cuando me anotaron el 25. En la cédula, tú vas y yo estoy anotado el 25 de enero. Te voy a contar algo. Pero a mí me festejaron siempre el cumpleaños, el 26, porque nací el 26 a la 1 de la mañana. Mirá la anécdota que te voy a contar. Yo lo voy a seguir tuteando. No, Te voy a contar una cosa porque mi madre sé que nos está escuchando. Vos sabés que toda la vida, mamá tiene 84. Toda la vida de la misma generación de mi mamá. No te puedes creer esto. Toda la vida les festejamos el cumpleaños el 10 de enero. Toda la vida. Cuando viene lo del COVID, que había que agendarse para la vacuna, claro. No había manera. Perdón que lo cuente, mamá, pero un poco. El protagonista es él, pero déjenme meter alguna. Son anécdotas lindas de... Pero, Matá, ¿te podés creer que no había manera? Y eso digo yo a las 1500, pero mamá, no me das tu cédula porque hay algo que... No cerraba las cuentas. Algo ocurre que no está bien. ¿Vos sabés lo que decía la cédula de mamá? Nacida 15 de enero. Le digo, mamá, a los 80 años nos venimos a enterar que te festejamos el cumpleaños en un día que no era. Fuera de fecha. Pero que si vos le preguntaste, dice que nació el 10 de enero. Pero posiblemente nació el 10 de enero y la anotaron el 15. Porque sucedía esa cosa. En realidad no sabemos qué pasó. Y bueno, de suerte no se le ocurrió que festejemos 2 veces cada año. A mí me pasó y yo ahora lo hago 2 días el cumpleaños, festejo el 25, incluso tengo 2 páginas de Facebook y tengo una con nacimiento el 25 y otra el 26 y estoy 2 días recibiendo saludos. Pero sí se Y bueno, y más importante, si vienen regalos, si vienen regalos más importante todavía. Sí. Bueno, yo nací el 26 a la 1:30 de la mañana, pero cuando me anotaron el 25 y en la cédula que estoy anotado el 25. Y la validez del documento de uno, soy nacido el 25 de enero del 71. Después me iban a poner el nombre de mi padre, segundo nombre de mi padre, me iban a poner Saúl, mi padre era Saúl Sampere, pero se equivocaron y me pusieron Raúl. Yo soy Sergio Raúl Soca. Qué disparate. Desde que nací complicado. Pero lo de los nombres, sí, ha pasado, Sergio. Yo tenía un vecino. Sé que gente que nos mira, sé que gente de la familia de payadores que les encanta, siempre estuvieron presentes y les voy a dejar un abracito. Por más que tú vayas a las redes. ¿Sabes qué es lo lindo de las redes? Acá un poco hay que aprender a congeniar de que nos está escuchando gente por la radio y no es la misma mecánica que la de las redes sociales. Exacto. Pero tenemos que de alguna manera aprender a compaginar esto. ¿Por qué? Porque le mando un abrazo enorme a Yané Medina y al Chulo Martínez. Gente que es prendida a las radios, a los programas de folclore, a los programas y a las fiestas de payadores, a los encuentros de... Mi respetuoso saludo para ellos también, que yo me gusta la radio, me gusta... Pero ¿sabes por qué te nombro el Chulo? Porque estoy segura que hasta el día de hoy no ha podido solucionar... temas de credencial, porque fue mal apuntado. Sí, pasaban mucho esas cosas. Pero mirá que fuimos a Montevideo, hicimos de todo y no lo pudimos solucionar, ¿eh? Claro, solían pasar mucho esas Él cosas. no pudo votar nunca. ¿Te parece que es un poco difícil? Eso en el tiempo que estábamos no podría ser, ¿no? Tendría que tener alguna solución. ¿Cómo porque una persona no va a querer? Si hay principio de documento, tendría que tener alguna forma de que se le otorguen los documentos. Mirá que hicimos muchos viajes y porque yo recuerdo, me preocupé mucho una vez que en realidad lo quería de candidato a algo. Muchas veces pasa que la persona también tiene que viajar, que lleva sus costos, lleva su tiempo y a veces no es fácil de lograr que vayan a los lugares donde tienen que ir. Las vueltas, vimos comisionistas, porque a veces tienen que ir la propia persona a firmar, a aclarar los documentos. No es lo mismo que vaya un tercero a hacer el mandado que vaya la propia persona. Y bueno, sabemos que a veces se impiden esos lugares. Acá no fue el caso, porque cuando dijeron que él fuera iba, pero no fue, no sé hasta ahora si lo habrá sacado, pero son esas cosas que siguen pasando. Claro. Otro dato curioso, que yo lo cuento con mucho orgullo también, nosotros vivíamos en un lugar muy apartado de las escuelas. Yo ingresé de 7 años a la escuela rural, que siempre se ingresa de 6 años los chicos. Pero como vivíamos tan lejos, yo y mi hermana ingresamos ya con
nos perdimos. Pero ¿qué pasaba? Mi madre, sin ser maestra, mi madre era una ama de casa Te enseñaba. y nos crió a nosotros. Se dedicó siempre a la crianza de nosotros y bueno, ayudaba a mi padre a algunos trabajos, tanto en la chacra, en la quinta, en la hojalatería, ayudaba también. Y nos empezó a enseñar, yo cuando ingresé a la escuela entré segundo. Me hicieron una evaluación. O sea, como que no perdiste. Primero no lo hice, ingresé a segundo, eso se lo debo a mi madre. Y mi hermana ingresó a tercero. ¿Y a cuánto te quedaba la escuela, Sergio? ¿O cómo ibas Nos a la quedaban escuela? casi 20 kilómetros nos quedaban. Qué disparate. Y lo único que tenía mi padre en esos tiempos era un charré y un caballo y una bicicleta. Y después nos manejábamos más que nada de a pie, porque teníamos el tren que nos quedaba lejos, íbamos en el charré y llevarla. Y mi padre, los movimientos y salir a buscar Pero qué insumos, salía en la sacrificio, bicicleta. ¿no? Para ir a la escuela. Pero yo la verdad que lo digo con orgullo, yo ingresé a segundo, no hice primero yo de escuela. A veces lo digo en forma de broma, yo no tengo ni primero de escuela que no me pueden preguntar ni decir muchas cosas. Pero está bueno como chiste, pero la realidad es tu... Sí, lo valoro muchísimo eso porque... O sea que vos sos un hombre que cuando se habla de interior y del interior, que no es lo mismo, sabes bien de qué se habla y de las dificultades que pasa a la gente. Pero a su misma vez mi madre tenía hasta tercero de escuela. En los tiempos que mi madre iba a la escuela se hacía hasta tercero nomás. Claro, el programa abarcaba lo que abarca hoy hasta sexto también. No sé. En esos tiempos era más cargado el programa. Pero mi madre y mi padre tenían hasta tercero de escuela. Pero eso no les impedía salir adelante, sacar sus cuentas, porque si tu padre trabajaba, vendía y había hecho una actividad rentable y mantenía una familia... Sí, mi padre nomás con la hojalatería tenía que hacer muchísimas medidas y él tenía todo clarito, las medidas, escuadras, hacía todo perfecto, usaba todos los artículos de medida y no tenía ningún problema. No, seguime contando un poco de tu juventud, cómo transcurrió, porque yo quiero saber cómo te fuiste haciendo, porque muchas cosas hay para hablar, cómo te fuiste haciendo al canto, porque tu hermano también, ¿de dónde sale? Bueno, ¿Cómo aprendiste a tocar guitarra? Bueno, eso es un don que nos dio la naturaleza. Bueno, mi abuelo, el materno, era guitarrista, que por ahí, no sé, voy a nombrar gente de muchos años, a alguien lo va a recordar desde las personas de más edad, pero ya la orquesta de Walter Mendy. La orquesta de Walter Mendy, mi abuelo tocaba el guitarrón y el contrabajo en la orquesta de Walter Mendy. Los más veteranos se pueden acordar de Hugo Subiría, que era mi abuelo materno, y bueno, tocaba el contrabajo y la guitarra en la orquesta de Walter Mendy. ¿Y cómo aprendieron ustedes? Y nosotros, como un don que empezamos había una guitarra en mi casa que mi padre la sacó en un sorteo. Se originó un sorteo de un guitarrero que andaba. En esos tiempos era muy común que anduviera un guitarrero a caballo con una guitarra al hombro, una guitarra a media espalda, en esos tiempos. Y en mi casa era como un hospedaje de los guitarreros, porque mi madre y mi padre les gustaba mucho la música y el arte y siempre le daban hospedaje a los guitarreros. Había un guitarrero que se llamaba Juan Martínez, había otro guitarrero que era Ramón Morales y otro guitarrero que era Rulo Cabrera. Por ahí alguno de los oyentes puede haber conocido alguno de esos. Todos los tres guitarreros paraban en mi casa. Y después se armaban esas tertulias de noche, que llegaba la tardecita y bueno, antes de la cena, un aperitivo o un vaso de vino por medio, y tocaban la guitarra y nosotros mirábamos. Y por ahí yo nunca tuve clases de guitarra, nunca fui a clases de guitarra. Todo lo que hago, lo hago de oído. No soy un guitarrista profesional. Pero día a día voy aprendiendo siempre algo y he llegado hasta tomarme el atrevimiento de dar clases de guitarra. Pero la verdad que nunca me lo hubiera esperado. Claro. Y te he oído, no, nunca. Y por ahí empezamos. Yo a los 12 años termino la escuela y yo quería ser veterinario. De todas formas quería ser veterinario, siempre fue la pasión mía. Cuando cumplí 12 años mi padre me dijo, bueno, en esos tiempos había que viajar a Montevideo, no había forma de estudiar. Sí, claro. Me dijo, bueno, nosotros no podemos bancar los estudios de la facultad de veterinaria, ni liceo, ni nada. Bueno, me fui a trabajar. Bueno, ensillé un caballo, me hice un apero, el primer poncho y el primer cuchillo que tuvo me lo regaló mi padre, que el cuchillo hasta ahora lo conservo, el poncho se deterioró con el tiempo. Y me fui a tropear, a trabajar, a hacer changas, hice de todo un poco. Trabajé en chacra, yo cuando tenía 12 años sembré una chacra que eran 3 hectáreas de maíz con
el dueño iba con un caballo y un arado de mancera, yo iba atrás largando la semillita, sembrando el maíz, lo hice, corté maíz en 5 o 6 hectáreas, alcancé a cortar solo con una hoz, diapijé con una hoz y de mano, y después empirbar y después empajerar, lo hice también, y después la esquila. En esos tiempos se esquilaba a martillo. Yo alcancé a esquilar 970 ovejas a martillo en la zafra. Tuve 3 meses esquilando. No lo esquilé en poco tiempo. Tuve 3 meses esquilando y yo en ese tiempo tenía 14 años. Y lo hice la zafra de esquila. Después aprendí a esquilar a máquina, hice varias zafras de esquilas a máquina y después armé mi propia máquina, pero ya con 20 y pico de años armé mi propia máquina y anduve mucho tiempo esquilando en lugares, pero ya con una máquina propia. Se dan cuenta, mientras Sergio, tomate un mate, por favor, te lo suplico. A mí me apasiona conversar. Primero, es un grave así problema para de conversar un poquito y me deja hablar algo, porque yo ya le expliqué que viniese súper tranquilo, porque en realidad yo voy hablando, adaptándome a lo que la persona cuenta. Yo le dije a Jacqueline, digo, padre, acá nos gusta los dos conversar, no sé si vamos a poder pasar un aviso. Sí, la cuestión, hablando de aviso, muchísimas gracias a la gente de Servicel. Y les quiero contar que, miren, yo les agradezco muchísimo a la gente de Servicel, porque aunque no lo crea, Sergio rompía todos los teléfonos mal. Cuando me dijeron que iban a poner una pantalla de hidrogel y empecé a mirar qué era lo que le hacían, yo dije, estos me toman el pelo con ese cosito que le pasaba ahí, ¿viste? Kevin, el amigo Kevin le pasaba la botija con, yo qué sé qué era, parece que le ponía una agüita, ¿viste? La cuestión es que el teléfono, les digo porque sé que sigue apareciendo gente con las pantallas rotas. Vayan por la esquina de los celulares, Servicel, que Kevin y Francisco tienen cosas para Navidad, obviamente. Yo no me gusta recomendar cosas que yo no he probado. Por eso les estoy hablando de recuperar y cuidar la pantalla de su celular, porque el mío se ha caído muchas veces y no se ha roto. Amén de la calidad del celular que tengo, que ellos venden también. Es lo más común, se cae un celular y se tomate el mate, de la Sergio forma, Soca, te lo pido por favor. De la forma más injusta se resbala y se cae el celular. Porque quiero irme a esos tiempos en que sí, hay casos en que gente muy humilde pudo estudiar, sin duda, hay algunas excepciones. Pero fíjense la historia de sacrificio, fíjense los trabajos, lo duro, y jornadas extensísimas, trabajo que requería fuerza de mano, falta de horas de dormir, quizás hasta mal alimentado, andar. Ustedes se dan cuenta todo lo que dijo, y el romper el sueño, el dejarlo a un costado, tiene que ser, yo también lo viví. Es muy difícil saber que querés estudiar, que es el momento por la edad que tenía, y que simplemente no podés porque en tu casa no hay plata. Y todos sabemos lo que cuesta mandar a alguien a estudiar. Y por suerte los tiempos han cambiado bastante respecto a eso. Pero ustedes, gurises, miren que me he fijado en el público, porque puedo ver el público, y me he quedado asombrada de que cuando he mirado las publicaciones que he hecho, me he quedado helada. Y lo voy a publicar en informe, porque se llega gente muy joven. Entonces, no sé por qué, pero resulta que sí. Que yo siempre digo, los gurises no miran nada, sí miran, en este espacio lo miran. Aprovechen la oportunidad, el consejo que yo les doy. Me cortó el mate, pero ¿y qué te se da una gota de agua, Sergio? Quise hacer algo que no lo pude hacer, pero por problemas económicos. Ustedes, en serio, un montón de posibilidades que tienen hoy. Tienen en becas, ayudas, hogares, un montón de posibilidades. ¿Entienden lo que la vida es una solita? Y que tu sueño sea estudiar y no puedas. De todas maneras, la tuvo ahí por el costado, porque él es, ¿cómo se dice esto de asistente? Puse yo en la presentación tuya. Porque igual te las ingeniaste para andar medio rumbeado en esa. Claro, vamos a llegar a seguir la historia y vamos a llegar ahí. Nos quedamos en la esquila que pasamos. Claro. La esquila martillo a la esquina después máquina. Empecé a emplearme en alguna estancia, empecé a trabajar. Contame, ¿qué es la esquila martillo? ¿Cómo? La esquila martillo. La esquila martillo, la tijera de mano. Así sí conozco, no de telar. Y bueno, en esos tiempos no se esquilaba la oveja suelta como se esquila ahora, se mañaba la oveja y se esquilaba el vellón, era todo más lento, por decir algo, más de 30, 35 animales no se esquilaba por día, ahora esquilan 300. Vemos por lo menos en España esquilan 300, acá todavía no se ha llegado a esa cantidad, pero
La esquila Martillo era muy sacrificada. Nombraste España, me acuerdo la Aparte cantidad había que de esquilar que 5, 8, 10 ovejas, había que afilarle. ¿Te acordás que hace unos años fueron un montón a esquilar a España? Sí, sí, aún se siguen yendo. Sí. Aún siguen. Bueno, esa vez como que salió en todos sí, lados. Yo tengo varios amigos, varios conocidos que van a la que gente van a de España. Polanco del G, ahora que hablamos de esquiladores, y a la gente que sale en las máquinas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo te hiciste? Porque me saltaste de los 14 para los 20. Después anduve en estancia, nunca me gustó estar mucho tiempo, más de un año y medio, nunca estuve en ningún lugar. Yo creo que desde chico me gustó la sociedad, la calle, andar con uno, con otro, conversar, cambiar de lugar, conversar con diferentes personas y conocer. Por eso Sergio está invitado hoy hasta acá. Y quizá él es muy humilde y no lo entiende mucho, porque en serio es un protagonista, es un hombre que se ha sumado a muchísimas causas, ahora después va a contar, pero es un hombre andariego, un hombre de mucha palabra, de mucha historia arriba, de relacionarse socialmente, de colaborar honorariamente, de estar interesado por un montón de cosas. Y eso no es todo el mundo, gente, no todo el mundo tiene ese perfil. Un hombre de camino, y decime, claro. Guitarra al hombro. Claro, pues, como te digo, yo me crié por lo menos hasta los 7 años encerrado en un área que no teníamos mucho trato con la sociedad, sí, porque ni a la escuela íbamos. Bueno, pero cuando saliste de ahí, cuando pude salir, rompiste ese cascarón, claro, nadie te paraba. Ya después. ¿No me dijiste si guitarra al hombro en los trabajos donde ibas? No, yo nunca anduve con la guitarra al hombro. Eso sí, en lugares que iba y había guitarra, me apasionaba la guitarra y estaba hasta medianoche igual tocando la guitarra. Claro, pero yo te he visto cantar, pero yo en mi cabeza siempre te registro como recitador. ¿Por qué? Y no sé, lo que yo tengo. Yo siempre fui folclorista. En un tiempo hice algo de payada, de improvisada, pero no sé, como que yo respeté siempre mucho el arte del payador y no me parecía bueno que yo me pusiera a improvisar, porque yo soy como, más bien me gusta más escribir. ¿Vos recitas criollo? Sí, yo te he oído lo que tengo en mi cabeza. Yo hago todo, sí, me surge improvisar, también improviso. No soy payador, no lo hago, no es lo fuerte mío. Lo fuerte mío es escribir y es el folclore. Todo eso que tiene que ver con folclore tradicional, ¿no? Bueno, ahora hemos incluido hasta alguna cumbia, porque a veces piden esa reunión y alguna cumbia. Justamente anoche tuvimos en Sarandí y apareció un acordeón y estuvimos cantando cumbia, pero esos son extras que hacemos. Bueno, pero viste que hay que adaptarse a los tiempos y las audiencias mandan. Claro, exacto. Las audiencias mandan, ¿qué vas a hacer? Ahora cuando yo cumplí 30 años... Pero no imagino a Sergio Soca cantando una cumbia. Sí, incluso he tenido oportunidades hasta de cantar en algunas orquestas. Vamos a ver, yo soy muy de los eventos solidarios. Sí. Los eventos solidarios que a mí me invitan, yo ahí pudiendo voy, porque creo que es donde mismamente hay que estar. Porque cuando son eventos que está todo bien, que se cobra, que hay buena plata, que se maneja, eso es otra cosa. Ahí está todo, Sergio. Pero cuando es todo solidario, eso es lo más lindo, compartir eso y poder ayudar y poder apoyar, porque cuando se hace eso, atrás de eso hay alguien que mismamente lo necesita. Por eso cuando se hacen eventos que hay pago, yo siempre digo que debería haber siempre gente contratada de los lugares, los que están cuando las papas queman, ¿no? Exacto. Y no todos tienen ese pensamiento, hay mucho que hay interés, digo, no estoy hablando mal de nadie. No, yo diría porque en la realidad es que no soy cliente de ningún espectáculo. En artistas habemos de todos, hay muchos que tienen su interés, está bien, que han tenido su formación, que ya no es lo mismo como yo, que nunca he sido profesional ni creo que nunca lo voy a hacer. Pero, bueno, todos pensamos diferente. ¿Qué es ser profesional? Si vos fueras para ahí, no es posible que una persona, entonces, porque arranca con el requetón en un día, por decirte un ejemplo, y explotan sus videos, se vuelve popular en una semana, eso lo convierte en profesional, ¿no? Sí, bueno, pero comercialmente muchas veces son profesionales. Eso es otra cosa. Porque se le da tanta publicidad, se le da tanta difusión, que pasan a ser profesionales. Yo tengo amigos que... No, pero te entendí perfectamente. Nos creamos juntos y tocamos guitarra juntos, pero están en un nivel mucho más arriba, por lo menos, en la sociedad y en capaz que también dispusieron. Y han tenido oportunidad de grabar y de profesionalizarse también, porque los estudios de grabación se profesionalizan mucho los artistas. Yo no lo he querido hacer, me han invitado un montón de veces. A mí me gusta ser anónimo muchas veces, estar en el lugar que me precisan.
no en el lugar que uno tiene un interés detrás, que uno recauda, trato de no hacerlo. Igual el interés de profesionalizarte, Sergio, puede tener también que ver con el cuidado de las cuerdas vocales y todo eso, la técnica, claro, ¿no? Claro, pero no se puede hacer lo que hago yo, yo relato todo un día en una fiesta de jineteada, anoche lo hice, relato una mesa servida que se hace a beneficio y después agarro la guitarra y termino cantando con una barra de amigos. Eso los profesionales no lo hacen. Claro, por eso te decía que también tiene que ver, ahí sí yo entiendo y digo profesional cuando la gente empieza a agarrar técnica. Claro. Porque esto cuidado. Sí, yo lo hago como... Lo que pasa es como lo haces tipo hobby. Exactamente, ¿Te gusta? es el hobby de mío. alma. Es hobby mío hacerlo y si vos estar. vivieras cobrando y trabajaras, lo verías distinto. Si yo pudiera vivir de esto sería otra forma o me cuidaría mucho porque desgasta mucho ¿Y qué anduviste relatando, jineteadas? Sí, anoche estuvimos en Sarandí allí. ¿Cómo anoche y antenoche. Contame esto. Les sigo contando de mi niñez, así no cortamos el hilo. Yo cuando llegué a los 30 años me cumplí el sueño. Vamos a seguir hablando de la niñez. Soy joven todavía. 30. Soy joven a los 30 no eras niño. Soy joven todavía. Bueno, pero era todavía en la flor de la edad. Yo me cumplí un sueño que fue hacer unos cursos de veterinaria. Como yo quise ser veterinario. Sí, era de eso. Y dice que yo vengo de descendencia de vasco y en el momento lo creo. Porque mi abuelo era vasco y mi paterno y mi abuelo materno también era vasco. Y ahí te hiciste un curso. Y ahí justo surgen unos cursos de veterinaria y hice asistente veterinario, lo cumplí, lo hice todo, me recibí de asistente veterinario. Después se hizo otro curso más que es técnico veterinario, también lo hice, obviamente que fue privado y tuve que trabajar mucho para pagarme esos cursos. Bueno, pero los cubrí yo. Conocimiento. Después hice perito agrícola ganadero y después tuve que obligatoriamente hacer operador PC Plus, que era todo manejar la informática, que si no era imposible trabajar yo con unos cursos y no saber nada de computación. Tuve que hacer. Pero bueno, me cumplí ese sueño que yo quería ser veterinario. ¿Y lo volcaste a alguna actividad laboral? Y estuve trabajando mucho tiempo, que no sé, nombro a la persona porque tengo muchísimo que agradecerle, que era un veterinario que ahora está, es Gustavo Saco, que es de acá de Florida, y me respaldó muchísimo. Y siempre me respaldó y hasta ahora me respalda porque hasta ahora sigo lo considero un profesor y un referente para mí en la veterinaria. Y bueno, fue el que siempre me respaldó y me ayudó. Y tuve muchos años trabajando pues yo no podía firmar como veterinario. No, obviamente. Pero él me prestaba todo y me ayudaba en todo y después me cerraba los trabajos él hasta que se jubiló. Y bueno, pero fue un sueño que una experiencia lindísima. Sí. Una experiencia lindísima. Porque yo lo que nunca quise tampoco es irme a ninguna ciudad a trabajar. Porque seguramente sería más fácil en mis trabajos, tanto la comunicación como el medio de artista que yo tenía y bueno, esto veterinario. No ha hablado de la comunicación, se fue a los 30 años a lo de veterinaria, pero este hombre tiene programa, es un excelente comunicador. Habla mucho, pero es un excelente comunicador. Pero dije yo como si no fuera lo mismo. Es un excelente comunicador. Tenés que contarle a la gente las veces que estás, en qué radio, en qué departamento, también con un sacrificio bárbaro. Alguna vez me tocó, porque todavía, ¿sabés que Muniz quería que los acompañara muchas veces? Estaba loco. Alejandro Muniz es un payador con el que hicimos un festival de payadores en Sarandí Grande durante 10 años. Varios festivales. Sí, pero los que rompían audiencia realmente en el deportivo, pero lo que te quería... Sí, yo siempre... Perdón, cuando hablo de Muniz, y Muniz me quedo media cortada. Muniz quería que fuera más veces a la radio, que ellos compartían un programa, pero era de madrugada, gente. Sí, teníamos un programa solo para madrugadores o para... Contale a la gente a veces para madrugadores y a veces para trabajadores. Porque estuvieron años con una audiencia impresionante. Llegó el momento que la 1430, la radio de Durazno, nos abrió la puerta y nos dio la posibilidad de tener un programa de 5 a 6 de la mañana. Lo teníamos los martes y los viernes, 2 días a la semana. Después también pero Muniz venía de no sé dónde y vos también. Sí, yo viajaba 50 y pico, casi 60 kilómetros de mi zona a Sarandí Grande y Muniz también estaba trabajando y venía a Sarandí Grande, él tenía la casa en Sarandí. Nos juntábamos el día antes, de noche en la casa. ¿Tengo fotos, Sergio? Sí, yo también tengo fotos.
Tengo fotos también porque yo estuve, tengo un pergamino que me dio Muniz cuando el séptimo festival que se hizo en Sarandí Grande, que yo siempre lo ayudé. A mí me gustó siempre ser anónimo. Fue de las cosas que tuve y muchos me lo han dicho que es malo ser anónimo. Pero bueno, es una formación que yo tengo. No me gusta estar en todas las fotos, en todas las prosas, en las redes sociales. No me gusta estar que esté el nombre mío como un referente. Pero vos sabés que... Me gusta apoyar, pero anónimamente siempre. Vos sabés que te voy a decir que no es bueno. Sí, me lo han dicho varios. No, pero es que yo pensaba igual. Y no importa que me vieran como que sí. No lo hacía. Claro. No lo hacía. Uno tiene ese perfil a veces. Pero vos sabés por tu propia familia también. Sí. Vos sabés que sí. Pero yo no quiero ser el referente de todo y que me conozcan todo, porque lo vi en la televisión, lo escuché en la radio, lo vi en las fotos, lo vi en las redes sociales. Yo lo hago muy poco a eso. Me gusta, trabajo mucho más. Y casi me animaría a decirle que el 70% de las cosas que yo hago, las hago anónimas. Y está, indudablemente que ahora en la postura y que estoy, tengo que salir mucho a las redes sociales y bueno, tengo otras formas. Es que funciona así, Sergio, claro. No lo podés cambiar. Pero me gusta ¿Te adaptás o te quedás fuera? Me gusta más el trato mano a mano con la gente, el trato directo con la gente y bueno, y que quede. Yo siempre trato de ser un puente, pero no quiero ser un referente a toda la sociedad por redes sociales o por... El hecho de ser un referente, Sergio, no lo elegís vos, ocurre. Sí. Ocurre. No, todas las referencias los da el público, los da la gente, sí. Los da los que están del otro lado, los que están enfrente a uno. 7 años en ese programa. Por más que yo diga que soy el mejor, no lo voy a hacer nunca. Eso lo va a decidir la gente. Nadie, eso lo va a decidir la gente. Sí. Eso lo tengo muy claro y lo he dicho un montón de veces. Estábamos en la 1430. Sí. Estuvimos con Alejandro Muniz, querido compañero que siempre fuimos muy amigos. 7 años. Tuvimos 7 años el programa entre mate y guitarra en la 1430. Alejandro Muniz y Wilson Pereira, que era el operador de la 1430. Wilson. Y tuvimos 7 años ahí. Con cariño siempre con Wilson. A su misma vez, Alejandro Muniz tenía el programa Fogón Dominguero, que yo lo visitaba muy a menudo, sí. iba a cantar al Fogón Dominguero, porque habíamos hecho una linda amistad con Alejandro Muniz. Y bueno, siempre intercambiábamos cosas. Pero que vos viste que eso fue cuando las comunitarias, otra cosa es la Radio Durazno, pero las comunitarias le dio un empuje a voces que estaban dormidas, que no sabíamos que existían, la cultura que había en Sarandí Grande, exacto, por ejemplo, y a su vez Sarandí Grande fue un altar de cultura para otros que llegaban de otros lugares, viste que fue todo un fenómeno. Sí, la radio cuando... Esas son de las cosas buenas que ocurrieron, la creación de las radios comunitarias, y las cosas que unió y que solucionó. Sergio, pero explícame una cosa, ¿cómo podíamos vivir? Yo a veces pienso y digo, ¿cómo podíamos vivir en un país, vivir en pueblos, en lugares donde los actores culturales del lugar no tenían voz, no eran escuchados? Sí, era una forma muy difícil y por eso que había grandes problemas que llevaban mucho tiempo en solucionarlo también. Porque era muy difícil si no había algún actor que hiciera el puente y actor que fuera serio, porque se usaba mucho y que a mí me preocupa mucho y a veces me da bronca también. Sacar esto que aparte es el ruido de las caravanas. Cuando le dice a usted, sí, yo le soluciono, sí, déjame ver, que yo te arreglo, no hay problema. Pero muchas veces sabiendo que hay cosas que no se van a solucionar. Yo siempre digo, a mí me gusta sí o no, es la forma más fácil de solucionar y de no engañar a la gente. Pero vos decís de que... Si yo veo algo que me plantean y que yo sé que es difícil de solucionarlo, yo no puedo engañar, no uso eso de decirle. Yo le digo, bueno, yo no te lo voy a solucionar, lo primero que le digo. Y si veo que es algo que es difícil, yo le digo directamente, algunos se podrán enojar. ¿Verdad que estábamos en la radio? Directamente le digo que no. Estábamos en la 1430. A veces había gente había gente que me pedía, por ejemplo, en la radio me pedía trabajo. Decía, a ver si me conseguís trabajo. Yo siempre lo hice como un puente de la gente, más de abajo, como dice el paisano. Yo soy medio paisano, ¿no? Paisano quiere decir la gente que se crió en el campo. Sí, claro. Pero no, lo aclaro para la gente que es a veces de los pueblos que no entiende mucho los vocabularios que usamos en el medio rural. Y bueno, a veces me pedían trabajo o me pedían, a ver si me podés colocar en tal lugar, y yo tenía la posibilidad de decirle, sí, quédate tranquilo que yo te acomodo. Pero yo a veces sabía bien que había lugares que no podía entrar a trabajar esa persona y le decía directo, no, va a ser imposible que puedas ir. Yo hago el puente, pero llevo el aviso, pero va a ser imposible. Sí, porque la gente, eso pasa, la gente pide trabajo y pide cosas. Claro. E incluso la gente...
Está Yo bien tengo que una lo haga. contradicción. Está bien y no está bien, porque la gente critica cosas que pasan, pero a su vez las pide. Claro. Es muy difícil de entender. A mí me pasa lo mismo. Yo les pido, por favor, no me sigan pidiendo trabajo. Ya de paso también digo, todos los días recibo, yo comprendo la situación de gente, pero no puedo ayudar. Yo te fuera de tema diciendo esto, Pero lo miran de como verdad. le miran la posibilidad que tiene uno de vínculo a veces. Y bueno, y por ahí dice, bueno, con el vínculo que tiene me puede hacer un puente para que yo pueda llegar a cierto lugar. Le podés hacer un puente para lograr una entrevista, que Claro. hablen las personas, pero después no pero- nos vayamos de las radios, Sergio, porque Sí, vos te sí, vas a ir sí. a un terreno medio delicado. Pero yo antes de estar en la radio en la 1430, yo tuve un programa anteriormente en Radio Sarandí de G. Ah, no sabía. Yo tuve 3 años No sabía. en Radio Sarandí de G, que con mucha alegría. El domingo estuve en la Radio Sarandí de G. Sofía Suárez Torena, Sarandí de G, para toda la gente de Sarandí de G, un abrazo enorme. Con mucha alegría estuve el domingo de mañana en Radio Sarandí de G porque fui a transmitir el desfile de caballería gaucha que se hizo en los pueblos, en el pueblo Sarandí de G por las calles. Y estuve con doña Nora San Martín, que me dio una alegría bárbara darle un abrazo, porque quedamos con un buen vínculo. Tuve 3 años con Juan Carlos Rodríguez, el payador de Florida. Yo era muy Lo amigo. conozco, él decía que era hermano de leche de mi padre, porque mi abuela a los dos amigos. Yo era muy amigo, Juan Carlos Rodríguez iba a mi casa, ha estado varios días, le debo mucho, aprendí mucho de Juan Carlos Rodríguez también. Y teníamos todos los miércoles payadores en la noche, en Sarandí de G. Yo tuve 3 años viajando a Sarandí de G, no me pregunte el año porque si no me acuerdo. No estoy viejo, pero he hecho tanta cosa que se me van los años, no me acuerdo los años. Vos hablabas de la señora de la radio. Sí, doña, Claro, no me acuerdo el nombre, yo la conocí, me hizo notas. doña Nora, una mujer divina que ¿Pues siempre... estaba cruzando la plaza, no? Sí, enfrente a la Ay, plaza. Sí, claro. Enfrente a la plaza estaba doña Nora. Sí, sí. Y bueno, yo estuve viajando 3 años. La radio muy linda. Sí, a Sarandí del G. Y ahí fue mi principio en radio, que eso se lo debo a Juan Carlos Rodríguez, el payador, que me invitó para hacer un programa en conjunto, para hacer un programa entre los dos y lo hicimos y teníamos muy buen apoyo. Después, por diferentes actividades, yo me fui primero que Juan Carlos y a los 2 meses se fue Juan Carlos también, pero que era un lugar lejos y como una forma de vida no nos daba. Teníamos algunas propagandas, la gente que publicita en los programas a veces lo hacen más bien por amistad, lo hacen más bien porque tienen ese afecto con uno, pero uno entiende que no lo pueden hacer toda la vida. Claro, y viste que se necesita. Le pasaré a usted Acá también. no hay aviso, pero ya que hablamos de Sarandí del G Horacio, si querés dejar algún avisito acá para tu escribanía, es un chiste. Es un Claro. chiste porque vas a decir que no podés, Abella. Y acá ves el fragmento para que lo veas, ¿eh? Claro, pero entendemos que a veces tiene otra forma de publicitar a más alto nivel que un programa de nosotros que nos manejamos en el nivel más bajo, como decir, porque nos escuchan los trabajadores, nos escuchan todas esas partes, Sí. personas de campo, pero ese nivel de venta que puede tener una publicidad no lo puede tener con un programa de Pues yo ahí voy a discrepar con vos, pero no importa porque vos sos edil, yo a la Junta no llegué, sino ahí sería nuestro lugar de debatir cosas, así que no, pero Claro. hay que saber diferenciar las cosas. Sabés que yo pienso diferente, Sí. sabés que en realidad, porque es legítimo, el contacto y la audiencia que tiene la gente, como vos decís, los espacios humildes, es legítimo, gente fiel, Sí, es retención de audiencia. Sí, Mirá sí. que no es el mismo público lo otro. Es muchísima gente Pero que, si vos que- decís que cantidad, que interactúa, pero interactúa. el gran tema es que siempre la gente de más abajo, como le decimos nosotros. Ah, eso sí. Y, Claro. y la gente de más abajo se revuelve medio en un cierto círculo, no va a esas casas grandes a comprar todo ese tipo de cosas. Y por ahí a las casas de comercio, que es muy entendible, no les sirve publicitar en un programa, más bien publicitan directamente a las radios. A un más alto, más nivel, que pueden pasar más veces la publicidad. Uno tiene 1 hora de programa. Muchas veces no se puede pasar la publicidad más de una vez sola. Y a veces Claro. exigiendo y haciendo rapidito, se puede pasar 2 veces, pero a veces hay que cortar la publicidad, cortar el texto por la mitad. Y eso no le sirve más que una radio directamente se lo publicite y Claro, en publicite todo ese el caso, texto. ¿sabes qué? Deberías buscar un avisador específico sobre un tema y tener uno solo. Exacto.
Y vamos, gente de afuera, gente de campo. Claro, pero... La cuestión que te fuiste de Sarandí allí. Uno le pone un precio, lo que se debe de cobrar a una publicidad y a la empresa no le sirve. Porque uno se lo hace muy rápido y una vez sola y después y una vez a la semana. Ese es el gran tema de... Una vez a la semana, en un minuto podés decir un montón de cosas valiosísimas. Pero lo que estamos atrás de eso, necesitamos publicidad porque no podemos sino hacer un programa de una hora, porque los programas por lo general son pagos. Si bien yo tengo muchísimo que agradecerle tanto a Sarandí de G como a Durazno, que nos han hecho unos precios especiales, más que nada como artista y no como un negocio, porque hoy en día... Cualquier programa tiene... Voy a decir que cuando es con artista, como es tu caso en realidad, y esto lo dejo, no es para que vos opines. A mí me gusta opinar de todo, ese es otro grave problema que tengo. No, en esto no. Yo siempre he creído que tendría que haber algún tipo, entre comillas, subsidio. Algo que no me vaya a salir con la ley de medio, con que tiene que poner tanto de producción, porque mentira. No lo hacen, pasa gobierno tras gobierno, y mentira. Nadie se preocupa de fijarse. Y hay los tales señores que se monopolizan todo en distintos pueblos y nadie dice nada y no va a ver si hay producción y no le dan un carajo de trabajo a nadie. No le dan ni trabajo ni espacio. Yo tengo una gran discrepancia no quiero hablar de eso. Una gran discrepancia con Agadu, que no tengo nada en contra de nadie. ¿No? Agadu supuestamente tendría que ser el respaldo de cualquier artista. No lo es. Nos suele pasar a veces que los que estamos asociados a Agadu, muchos eventos chicos no nos llevan. Porque hay que cubrir la parte de Agadu. A veces hay fiestas de escuela. Una escuela no puede pagar lo que cobra Agadu para llevar a un artista que está asociado. Si uno está asociado a Agadu, tiene que dar informe a Agadu cuando va a actuar en algún lugar. Y Agadu muchas veces no responde a las necesidades de los artistas, lamentablemente. Digo, me encantaría que uno estuviera asociado a Agadu, que uno necesitara algo, levantara un teléfono, llamara a Agadu y que a Agadu le solucionara el problema al artista, para redondear. Y bueno, sé que no pasa esas cosas. Pero bueno, seguimos. O regresamos al tema. Estábamos en la 1430 AM y de ahí nos vamos a ir a la... El gran problema es que tenemos mucho contenido y nos gusta los dos conversar. Sí, pero lo que tenemos claro es que no nos vamos a pelear porque creo que somos dos actores sociales que más o menos vamos paralelos en una misma línea o pensamos iguales y de muchos años de conocidos. Sí, por supuesto. No, Dios mío, ¿cómo hacer un espacio para pelear? Por ahí que entiendan que podemos discutir, que nos podemos contrariar, pero que siempre vamos a llegar a un punto de acuerdo. Obvio, y siempre se busca eso. Sergio, contame cómo llegaste a la 960, que también pasa que conozco a la gente de las dos radios. Mandarles un abrazo a toda la gente de la 960, que me cuentes. Bien, yo Porque, a ver, mira el desorden que... Ay, somos un desastre. Sí. Esto nos pasa a los que hablamos mucho. La escuela, el trabajo, los cursos que hiciste. Formaste una familia, de eso no hemos hablado, formaste tu familia, seguiste laburando, en paralelo todo este gusto por el arte que desarrollaste aprendiendo a tocar una guitarra de oído por las historias que contaste. De ahí comenzaste a estar en espacios, pero a ver, porque esto es lo que pasa cuando tenemos, eso tan lindo que hay muy poca gente, tiene un abanico de cosas que es un poco difícil clasificarlas y explicarlas. El hombre empieza a desarrollar su vocación artística, empieza a colaborar con eventos, a su vez está en medio, a su vez ayudan causas sociales. Es un poco difícil. Sí, va todo paralelo, una cosa con la otra, porque un vínculo hace otro. Pero vos te das cuenta que es un abanico que Exacto. es difícil. Hay muy poca gente. Muchas veces iba a hacer un trabajo de veterinaria, a hacer un sangrado, a hacer una trazabilidad, y me invitaban a mediodía que me quedara y había una guitarra y no me templaba la guitarra, ¿sí? Como no, templaba la guitarra y después estábamos hasta la 1, a las 2 de la tarde en esa rueda que se hacen en las estancias, seguíamos conversando y tocando la guitarra y entonces me pedían de favor, pero ¿por qué no te quedás? Y no, pues yo me tengo que ir. Y bueno, eso era parte de mis escenarios también. Qué lindo, Sergio. Pero bueno, yo después tuve 7 años en la 1430 y después me retiré del programa. Llegaron algunas partes ahí que me tuve que, ¿Y ahí qué hiciste? que retirar del programa. Después medio como que
me estacioné en un lugar, empecé a tener tuve una casa propia mía, y me quedé ahí. Me vinculé con una compañera, se vino la compañera a vivir conmigo. Después, casi a los 2 años, nace mi primer hijo, mi hijo Manuel, que hoy tiene 15 años. Saludos, Manuel. Sí, Manuel está en el Instituto Paiva de Sarandí de allí, está en 3er año. Para el año que viene se va a los talleres Don Bosco a cursar estudios. Y bueno, ahí ya como que me limité un poco. Me limité un poco de la salida, sí, seguí trabajando, porque yo siempre digo, yo me debo a la calle, mi trabajo es en la calle y en lo social. Pero ya con el deber de volver a la casa, no ese deber de lo habitual que tenía yo, que salía y callejean. Y me quedaba. Trabajan, pero callejean. O me iba a hacer un trabajo y me invitaban. Esta noche hay una comida, precisamos un guitarrero. Y bueno, y vamos. Y qué lindo, ¿no? Claro. Y bueno, ya después tuve varios años, tuve 20 años. Ya con mi casa propia, y bueno, aún la tengo todavía. Pero llegó hace 6 meses que cambiaron las cosas y bueno, cada cual, separamos la familia, cada cual tomó su camino. No te preocupes, yo lo tomo como proceso de vida. Como proceso de vida y yo creo que en esta humanidad la gente tiene que elegir dónde está mejor. Se tiene que terminar mucho eso de que yo tengo que obligar a la otra persona a que viva igual que yo, que tenga las mismas costumbres. Yo creo que eso se terminó. Pasa mucho. Y bueno, hay otros temas más graves que cuando uno está encerrado en eso o que se cree dueño de una persona o que quiere obligar a la otra persona, llega a puntos más graves. No, fíjate, hoy es un día muy especial, ocurrió... Yo creo mucho en la libertad. Han ocurrido cosas muy feas. Creo mucho en la libertad. Todo el caso de 33 arriba de la mesa, pasan cosas muy feas. Y bueno, yo en lo personal lo tengo muy claro, que acá todos tenemos que estar en el lugar donde estamos bien. No tenemos que estar en el lugar por capricho o porque tenemos miedo o por montones de temas que tenemos que estar ahí en ese lugar. Yo creo que cada cual tiene que tener el derecho de vivir donde está más cómodo. No, está perfecto y qué lindo que lo diga un hombre, ¿no? En épocas tan difíciles que es lo que yo pienso estamos y es pasando. Lo que hoy en día he aconsejado mucho. Yo, por mi trabajo, tengo muchos vínculos y me hacen muchos planteos de problemas familiares. Y yo siempre digo, hay que sentarse a meditar primero. Y hay que entender que acá tienen que ser todos libres, siempre con el mayor respeto a todo el mundo. Y acá no se puede presionar, porque si yo presiono a alguien que tiene que hacer lo mismo que yo, que tiene que vivir igual que yo soy un dictador. Y es espantoso, porque del mismo modo te podrían exigir a vos también pasa. Como la otra. Ambas partes. ¿No te gustaría? Cuando hablas de respeto, ¿qué te parece? Porque yo en la sociedad que vivimos, y he sido criticada por insistir con el respeto, como si pidieras, no sé... ¿Es tan difícil vivir respetando a los demás, Sergio? A mí me preocupa muchísimo el nivel que hay hoy en la sociedad. Primero. ¿El nivel de qué? El nivel, ese intercambio, ese respeto. Agresivo. Hasta en el nivel que hablamos o que expresamos hablar hacia otras personas. Sí. Creo que esto arrancó, más que nada, lamentablemente, por redes sociales. Que como no nos veíamos las caras, nos decíamos cualquier cosa. Tanto a veces el mensaje... como después surgieron el Facebook, surgieron... Bueno, pero se daña a la gente, se inventa, no se pide disculpas. A veces no tenés más remedio que... Es diferente que yo le diga... denuncias porque la gente cree que no comete un delito en determinada... Claro. No, que no te denuncie, va zafando, pero en realidad... Es diferente que yo le diga un destrato, un agravio a usted mano a mano, a que yo se lo pueda decir por redes sociales o por un mensaje, porque total, si yo estoy allá en mi casa y usted está a 100 kilómetros, yo le puedo decir cualquier cosa y total, si el no... tema es que tiene más responsabilidad. Pero, claro, pero creo que por ahí... Ahora, a mí me preocupa muchísimo ese nivel que hay en la sociedad, que hoy en día vale todo. Sí. Yo me criaron mis padres, me educaron mis padres, que no vale todo en la vida. Que acá lo principal es tener respeto principalmente hacia la otra persona y después caminar bien. Tratar de hacer las cosas bien. Todos tenemos errores. Lo hubieran enseñado, porque hay gente que viene de hogares muy difíciles donde no se lo enseñaron. Igual lo podía aprender,
Pero decime una cosa, ¿el respeto es lo principal? Creo que sí. Lo que se cuestiona más o se debería cuestionar ¿Qué es... caminas sin respeto, Sergio? Nada. Sí, bueno, muchos gurises a veces conversan conmigo y yo le digo, usted tiene dos cosas en la vida que tiene que marcarlas así, tiene que ser así. Ser respetuoso y cuidar mucho de agarrar pertenencias que no son suyas. Totalmente. Esas son las dos cosas principales. El respeto después pasa por muchas, tiene muchos ramales, ¿no? Sí, porque sí. cuando uno no tiene respeto puede llegar a hacer cualquier cosa. Sergio, contame, que quiero saber de la radio, que quiero que nos cuentes. ¿Qué días estás? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que haces en la radio? Sí, después yo, al mucho tiempo, yo siempre quedé con muy buen vínculo con los hermanos Rieli, que son los dueños de la radio de Durazno. Héctor Rieli y Domingo Rieli. Con este hombre me voy a pasar dejando saludos. Sí, Domingo, con el cariño y el respeto sí, de lo siempre, lamentable por es supuesto. que creo que tenemos como 2 días para hacer el programa. Sí, porque es un amigo, Domingo. Vengo la semana que viene y hacemos otra hora y media más, ¿qué le parece? Bueno, bien. Muchísimos A mí afectos en Durazno. Yo no, se me enfrió el mate por tal de no perder el hilo de la conversación. Cortamos un segundo, le pedimos a Dino que nos haga el aguante, que no lo saludamos a Dino Capelli. 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.uy, en mis redes, en el canal, y además Sergio después te va a contar los días, cómo lo sintonizás, lo oís, no sé si va a estar en redes, y le vamos a calentar agua al hombre. Aguantate un poquito, Servicer, la esquina de las celulares está con nosotros. El abrazo para los directores de la radio, para todo el personal, que yo apoyo muchísimo las radios principalmente, porque son las que difunden todas las actividades de todo el mundo. Sin una radio, ¿qué sería de nosotros sin un medio de comunicación, no? Totalmente. Por eso importa el acceso a las mismas, ¿no? Exacto. Sabiéndolo manejar bien con la prolijidad que se debe manejar. Vamos a calentar agua aunque estemos en un programa al hombre, porque conversa. Seguimos por la 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.uy, por mis redes personales y en el canal. Es simple, te vas a la lupita en YouTube, pones un @ Jacqueline Dárdano y te va a aparecer el canal y las distintas entrevistas que les estoy debiendo. La última entrevista con el señor diputado por el Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Zunter, y también va a estar la de Sergio. Estamos riéndonos porque hablamos muchísimo y nos tomamos un cortecito para Calentamos el matecito por lo menos. para hablar. Sí, mire, posta, toda la vida pila de caricaturas me han hecho antes, cuando tenía una vida social activa, con mi mate de vidrio. Sergio, ¿de qué hablas en la radio? ¿Qué haces? ¿Cantás? ¿Recitás? Estábamos con lo de la 960 y además de ahí me tenés que ir a la política. También nos queda la parte la otra parte que estamos enfocados. Porque contame, dentro de la Frente sociedad. Amplio, MPP, es decir, reminiscencias y una historia y memorias de José Mujica. Sí, el referente principal de... Que quiero que me nosotros. cuentes, porque en este video yo voy a poner algunas imágenes que te pedí, que siempre pido para vestir el video y que me cuentes. Sí, yo tuve oportunidad y con gran orgullo lo digo, de hablar mano a mano con Mujica y bueno, sacarme una foto. Yo siempre lo admiré muchísimo. Un admirador fui yo de Pepe Mujica. Pero primero me preguntaba de la radio. Sí. Así no nos salteamos Te digo, etapas, estoy con la porque si no nos 960. quedan partes sin responder o no nos quedan algunas incógnitas. Yo en la radio, el programa mío siempre ha sido temprano. Entonces, por lo general, arrancan a las 5 de la mañana los espacios de folclore, los espacios que tenemos nosotros en vivo muchas veces, que tocamos la guitarra, que tenemos la posibilidad de cantar. Y bueno, la idea es ese intercambio de leer mensajes, pero se le da mucha prioridad a los mensajes. Tratamos de leer todos los mensajes, a veces nos sobrepasan y nos quedan algunos mensajes que no lo... Gente que está trabajando a esa hora, sí, por ir a trabajar. A esa hora, por lo general, en el invierno, es gente que está tomando mate, se levanta temprano a tomar mate y bueno, y a escuchar radio, pues, muchos conocidos y muchos que se van prendiendo también, porque por lo general nosotros defendemos el folclore tradicional y piden muchísimos payadas, por ejemplo.
nosotros, el espacio lo arranqué con mi hermano Santiago, que es payador. Y bueno, marcamos una línea que el arranque del programa, el programa mío se llama Desde el Lucero hasta el Alba, va de 5 a 6 de la mañana, ahora tengo media hora más, va de 5 a 6 y media de la mañana. Y después de la apertura, arrancábamos con una payada de contrapunto. Así lo marcamos para hacer algo diferente, y muchísima gente le gusta escuchar temprano una payada de contrapunto. Según la gente principalmente de campo y los que son amantes de los payadores nos dicen, arrancamos con otro humor, con otro impulso cuando escuchamos bien temprano mientras tomamos mate una payada de contrapunto. Y bueno, cediendo a los pedidos de la gente, arrancamos siempre con una payada de contrapunto. Tienen una audiencia específica, ¿sabes? Sí, increíblemente. Cuando nosotros nos dijeron, bueno, los espacios que hay son a partir de las 5 de la mañana, nosotros dijimos, ¿quién nos va a escuchar a las 5 de la mañana nosotros? No, se levanta no hay nadie ¿cómo acostumbramos a la gente que se levante? Increíblemente, desde que arrancamos tenemos una audiencia increíble. Y yo nomás todos los martes, para un ejemplo, me levanto a las 4 de la mañana. Siempre le he dicho a todo el mundo, yo a las 4 de la mañana, a partir de las 4 ya me pueden mandar mensajes. Yo no reproduzco audios en directo. Siempre en eso tengo mucho cuidado, porque a veces... no sabes. No sé, hay gente, a veces tiene malas intenciones, a veces no tiene un vocabulario adecuado como para decir cosas en la radio, y uno tiene que tener mucho cuidado. Yo trabajo con mucho respeto en los medios de comunicación, porque no es que lo escuche solo uno que está en el medio del campo, se escucha de muchísimos lugares. Las radios son dignas de defenderlas y de tratar con mucho respeto. Lo mismo que estas notas, hay que tratar de hacerlo con muchísimo respeto. No es que todo, como yo le decía anterior, a mí me enseñaron que no todo vale, y eso lo voy a llevar mientras viva. Yo recibo mensajes de Rivera, recibo mensajes de Soriano. Tengo gente de que a las 4 y 10 de la mañana, porque a veces le digo, no me manden antes de las 4, porque yo me levanto a las 4 y ya pronto el mate. Sí. Yo a partir de 4 y 10 más o menos yo empiezo a recibir, y hay gente que me llama y estamos 10 minutos hablando. Lo que pasa es que viste que se hace, y más lo que es todo lo rural, como una familia. Exacto. Se hace como una costumbre. Y me dicen, no, yo tengo el reloj de los martes, tengo el despertador, para no perderme el programa, porque me gusta ese intercambio. Y me mandan mensajes, saludos, y me parece bueno, porque me parece una unión en la sociedad, ese intercambio de mandarse saludos, de hacerse alguna chanza, mandar, fulano está durmiendo, fulano no, hasta ahora no está escribiendo acostado de la cama, y todas esas cosas, que es un entretenimiento, pero a mí me parece una unión en la sociedad. Es un rol muy importante. Unión de la sociedad, contame, cuando vos te acercaste a la política, esos valores de unión en la sociedad, cosas de ese tipo son las que encontrabas en tu líder, en José Mujica. Exacto. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué fue tu opción política? Yo la intención... Fuiste siempre frente amplista, ¿no? Yo siempre fui frente amplista desde que empecé a votar. De los 18 años fui frente amplista. Nunca he cambiado. Lo que yo siempre fui anónimo. Nunca me gustó ni siquiera estar en la foto en algunos lugares. No, eso está bien, pero ¿eras independiente o comenzaste a pertenecer a lista 609? No, yo desde que arranqué con la 609. Sí. Porque fue donde encontré la gente que más me respaldó, que siempre me escuchó, y muchos que me tengo conocido, que me visitaron desde que yo empecé a andar en la vuelta de la política, que me gustaba. Yo lo hice, siempre me gustó la sociedad y la comunicación. Por ahí fue que me vinculé yo con la política. ¿Y cómo te fuiste acercando al movimiento de participación popular? Increíblemente, cuando la campaña de Mujica y Lucía Topolanqui, que querían llegar a la presidencia, nosotros armamos una reunión en el medio de campo, el muelle de Timote, donde vivíamos nosotros. Y Lucía, cada vez que me ve, se acuerda. Hicimos un cordero asado con cuero. No es muy común que se hace un cordero con cuero a la parrilla. No. Bueno, nosotros lo hicimos para ello y invitamos a todo el que quisiera sumarse. Y se sumó mucha gente. Y bueno, ahí fue que yo me vinculé más con la gente del Frente Amplio. Pero yo tengo dos referentes que sí los puedo nombrar, creo. Perfecto. Totalmente. Bueno, a mí el diputado Carlos Rodríguez Galvez y Gabriela Rodríguez. Gabriela la conocí ya porque viene también de un medio rural, viene de Sarandí Grande,
y el diputado Carlos Rodríguez Galvez siempre me respaldaron a mí. Y siempre me preguntaron si llegaron a mi casa o donde me veían, que precisaban, que me podían ayudar. Siempre me tuvieron como un vínculo. Y eso es de las cosas que yo agradezco muchísimo. Que me llevo bien con todo el mundo, no he tenido jamás un problema, porque yo tal vez no sea un fanático pero político. Está bien, pero tu puente Pero político... fue la gente que siempre llegó a mi casa y era gente que siempre llegaron, aunque sea a saludarme, llegaron. Cada vez que pasaba llegaban a mi casa a saludarme. Y bueno, y a conversar conmigo. Cada vez que los encontraba en algún lugar, siempre me dieron la mano, me dieron un abrazo, me dieron un beso. Vínculos y comenzaste a militar. Porque yo creo muchísimo en las personas. Yo no creo, yo no creo tanto en los colores políticos. Sé que tenemos que tener un color político, tenemos que tener una línea. Creo mucho en la disciplina partidaria y trato de llevar la disciplina partidaria. Pero a mí lo más que me interesa es las personas. Y también... Sí. Muchas veces he manifestado cosas que no me gustan y hasta entre los mismos compañeros y a veces produce algún choque. Es normal. Pero a mí me gusta... Cualquier organización política, Sergio. Yo creo en el sí y el no. No creo en ese rodeo que se hace porque no me gusta engañar a la persona. No, sí, pero viste que en las discusiones, Sergio, siempre vas a encontrar claroscuro, matices, más allá de que tu postura o mi postura, la de quien nos está viendo, sea blanco-negro, la vida es eso. Claro, pero y hay que ir lidiando con esas es tan cosas, sencillo Sergio. Cuando uno ve que no puede cumplir algo, que lo tiene claro que no lo va a poder cumplir, decir no, porque uno lo que es un militante de a pie, como comúnmente se dice, pero es el que pone la cara. En el caso mío yo estoy en el interior, trabajo más que nada con la gente rural, con la zona de campaña y con los pueblos de campaña más apartados, es con los que me gusta trabajar a mí. Voy a contar otra cosa, mira, te tengo que interrumpir, estoy obligada, porque le tengo que decir gracias y mandar un saludo, porque sabes que vos no lo sabés, pero sos una persona que fue solicitada que estuviera invitada a este espacio, ¿sabes? Te estoy informando ahora. Pero buenísimo, bueno, yo agradezco muchísimo. En toda una zona amplia. Le agradezco muchísimo y bueno, usted fue un gran vínculo también para que yo estuviera. No, quiero que sepas eso porque yo no sabía que eras edil. Y gente que conozco, gente que traté, gente que quiero mucho, me empezó a escribir, recibía mensajes y mensajes, Sergio Soca es edil, que lo conocés, que invitarlo, que... Y yo digo, pero ¿y cómo no? Conozco la trayectoria como persona, conozco el artista, conozco el comunicador, sé que en causas sociales, relatando jineteadas, un montón de cosas. Lo que no sabía es que era edil. Claro. Entonces dije, pero me sirve la historia de vida y también la entrevista política. Por eso, muchísimas gracias. Y lo que no tolero son esos agravios que hoy en día se producen mucho, a veces por fanatismo o a veces porque alguien piensa diferente. Yo tengo que enojarme, tengo que destratarlo, tengo que tratar de rebajarlo o tengo que simplemente apenas que saludarlo y no escucharlo. Esas cosas yo no creo en eso. Yo creo que el actor político se debe a toda la sociedad, no se debe. Si bien tenemos que tener la disciplina partidaria y que lo tengo más que claro, que yo soy frente amplista, que yo no voy a cambiar el color político, pero sí puedo sentarme con quien sea, del color que sea, tanto alguien referente como el ciudadano común. Yo le he dicho muchas veces, a mí no me tienen que explicar qué votaron, me tienen que explicar qué necesitan y en qué los puedo ayudar. Así también, yo soy un puente. Yo no soy alguien que les soluciona las cosas en el momento. No, claro, un puente, obviamente, un nexo entre la gente y quien ocupa los cargos para gestionar, para yo nunca pedí un lugar en ninguna parte y siempre hubiera seguido siendo frente amplista. Los mismos compañeros entendieron de que yo podía ser útil en el MPP y que podía aportar como referente del interior. Y bueno, acepté, pero jamás en mi vida me pedí que yo quiero estar en este lugar. No te preocupes que eso no está en discusión y no lo tenés que aclarar y a nadie se le... Yo soy representante le ocurre. de base por el... Estás en la línea de fuego, en la línea de que recoge inquietudes, de que tiene que preocuparse, que andar. Ese es el rol mío. Estás con alguien que defiende que no me digas tu postura,
alguien que defiende, y lo he dicho siempre, que los señores ediles, no me vengan con titulares suplentes, tienen que cobrar realmente un sueldo, un salario, que todo trabajo debe ser remunerado, y que si vos querés una buena gestión de un edil, porque son ediles departamentales, no es un edil de no es un representante de junta local, no es un concejal. El área de los ediles departamentales, todo el departamento. No es malo. Andá a poner combustible y primero tener vehículo propio y andate a recorrer desde Independencia, 25 de agosto, andate hasta allá, hasta Nico Pérez. Cuando somos de bajos recursos, a veces se nos imposibilita hacer recorridos largos porque tiene su costo. Te voy a decir algo. Disponemos a veces de vehículos propios porque no hay medios de locomoción como para llegar a todos los lugares. A la gente que tiene recursos medianos, mira que está en lo mismo. Porque si tiene que faltar a su trabajo para dedicarles horas a eso, ¿cómo lo recupera? Es imposible. Porque ponerle a alguien que, yo qué sé, que venda cosas en la calle, por decirte un ejemplo. Sí. Pierde muchas veces de esos ingresos que vive. ¿Me pongo a vender esta tarde estas cosas o me voy a ver qué ocurre en Mendoza? Claro. Yo hace poco nomás me invitaron para los 125 años de la escuela de Nico Pérez. Me pareció muy importante, queda lejísimo, pero me pareció muy importante estar presente, porque yo entiendo a la gente de Nico Pérez que está lejísimo y que no llega todo el mundo, o no puede llegar a veces por distancias y no puede ir todo el mundo allá. Bueno, a mí me pareció muy importante, como entiendo mucho el interior, y bueno, hice lo imposible y estuve presente en la escuelita de Nico Pérez, que me llegaron hasta notas de agradecimiento, pero yo entendí que no lo hice para que me nombraran ni para nada. No, lo hice solamente porque entiendo que hay que atender a la gente que tiene más dificultades. Yo vuelvo a decir lo mismo. Alguna vez en mi vida tuve discusiones sobre eso de las zonas, y el edil departamental es de todo el departamento. Sí. Vos no sos edil por los molles. Y muchas veces, edil de Florida. Muchas veces fuera del departamento hacemos cosas también. Sí. Yo en mi caso, que voy muchísimo a Capilla del Sauce, pero Capilla del Sauce tiene mucho vínculo con Sarandí de G. Sí. Sarandí de G pertenece a Durazno, pero yo a veces hago muchos vínculos con Durazno también. También tengo la particularidad que yo voy a Durazno porque tengo el vínculo con la radio, pero hago esos vínculos a veces de gente que conozco, de gente que puedo pasar números de teléfono. Sergio, contame, en este tiempo que llevas, que obviamente que no es mucho, ¿tenés cosas puntuales? ¿Has podido detectar alguna necesidad? No te digo que una sea más importante que otra, pero... Sí, la necesidad, yo trabajo mucho, o quisiera siempre estar vinculado a las zonas rurales. Alguien me habló de un cajero en Capilla, pero no fuiste vos, ¿no? Sí, yo junté más de 30 firmas para que se instale un cajero en Capilla del Sauce, un cajero del Brou. Aún no he tenido respuesta, pero está en proceso. Me cuesta muchísimo creer que a esta altura Capilla del Sauce siga, que no tenga un cajero. Primero hay 2 red pago en Capilla del Sauce. Traté siempre de arrancar sin chocar con ningún comercio. Arranqué hablando con los que funcionan como red pago, que son 2 comercios. Bueno, pero no es lo mismo, Sergio. Claro, pero cuando uno trae innovaciones, a veces perjudica a algunas empresas. El cajero no es una innovación, te voy a corregir, es una necesidad. Es una necesidad. Maneja otras cantidades de dinero diferente a red pago. Pero se usa a veces empresas privadas que les sirven trabajar, tener un red pago, trabajar, y no que haya un cajero público, que tal vez mucha gente va a ir a usar el cajero público y no va a ir a manejar cosas en los red pagos que son privados. Yo hablé con los 2 comercios, me dijeron que hasta uno de los comerciantes me firmó para que hubiera un cajero en Capilla del Sauce. Mira que hacen cosas diferentes también. Porque la gente común, viste que... les expliqué muchísimo a la gente también. Hacen giros, pagan impuestos, pagan tributos, etcétera, etcétera. Esto es a nivel de toda la sociedad, no es a nivel para que digan... Te hago una pregunta simplísima. Los repagos que tú nombras de Capilla del Sauce, ¿están abiertos a la 1 de la mañana, 12 de la noche? Esa fue la explicación que yo intenté darle y que me dieron la razón. Pero tienen horarios limitados. Y también... Y no cumplen los mismos servicios, Sergio. Y también algunos sí y otros no. Contrarrestan muchísimo el negocio en los comercios. Porque, ¿qué pasa? Hay un bar en la orilla de la ruta.
ahí pasan muchísimos camioneros. Un camionero no anda casi nunca con dinero encima, así por lo general depende de retirar dinero de los cajeros o de los pozos, se maneja con las tarjetas, por el riesgo que corre, ¿no? Ahora, vienen a la 1 de la mañana, el comercio, el repago está cerrado. En los comercios, no todos los comercios tienen POS en Capilla, creo que hay 2 o 3 o 4, no todos. Ahí ya no le puede comprar a ese comercio porque no puede retirar plata. Pero es que te vuelvo a decir, es un servicio a la comunidad. La persona puede quedarse sin dinero, estar en una emergencia médica, mirá qué lugar, Capilla del Sauce, tener que ver taxi, tener que contar con efectivo de golpe y no tener. Y no tener el dinero. Es un servicio, punto. Sí, es algo. Yo sé lo del repago, recuerdo la evolución, lo que costó conseguir, todo nomás. Pero es algo público, pero es una empresa privada. Que se puede ir a cualquier día y a cualquier hora y puede usar de su dinero, porque también es su dinero que. Así que ¿lo presentaste en la Junta? Sí, lo presenté por medio del diputado. El cajero de Capilla del Sauce, esa sería una inquietud. ¿Alguna otra que recuerdes? Hace poco también presenté en las letras que identifican el pueblo de Capilla del Sauce, que cuando se armaron las letras, que se presentaron allí, mucha gente como curiosidad empezó a ir y se sentaban en las letras a tomar mate ahí en las letras de Capilla del Sauce, queda lindo, sacarse fotos y armar como un punto de reunión. Sí. Más que nada, jóvenes y algunos familiares, y ellos se sentaban en las letras. Se nos ocurrió, conjuntamente con algunos vecinos, pedir que pusieran bancos al hacer costado. Como predios, sí. Exactamente. Sí. Bueno, lo presenté en la Junta y rápidamente la Junta lo vio necesario, lo tomó como una buena idea y al poquito tiempo, no sé si 20 días al mes, me llega el informe que sí, que era aprobado para ampliar el espacio verde y hoy en día tiene sus bancos para así que esa ya no es una inquietud, eso ya lo no, eso ya está, es algo concreto. Está una idea muy linda porque la gente se suele sentar alrededor. Quedé muy agradecido con la respuesta que tuvo también la Intendencia. Qué bien. Yo soy muy de reconocer lo bueno y lo malo. Por eso digo yo, capaz que no tengo ese fanatismo político a veces. No, tranquilo, Sergio, porque está bien. Yo te estoy preguntando qué tuvo, me estás contando. Lo que está bueno está bueno y lo que está malo está malo y lo que está pendiente y me estás contando de algo que está buenísimo. Además viene el verano, lindo. Sí, exactamente. La gente tiene ese lugar para ir a sentarse, disfrutar y no tiene esa necesidad de sentarse en las letras que también se destrozan, se deterioran las letras. ¿Y qué alguna otra? También he presentado algunos problemas de calle que hay en Capilla del Sauce, unos barrios nuevos, por ejemplo, atrás de la piscina departamental hay un barrio, unas casas nuevas que se hicieron, que aún no tienen las calles. Presenté, estoy esperando la respuesta, que estoy seguro que en algún momento me van a dar esa respuesta. También frente al liceo y a la escuela 28 de Capilla del Sauce, que están pegaditos, hay problemas de exceso de velocidad de los vehículos. Como hay en todos los lugares, ¿no? Sí. Bueno, presenté el pedido, si se pudiera hacer algún control, por lo menos de alguna despertadora, algunas lomadas, algo que pueda, que pasa por allí, disminuir la velocidad, algún control. También estoy pendiente de ese pedido, que posiblemente en algún momento me va a llegarle el informe o me van a escuchar el pedido que lo presenté en hora previa en la Junta Departamental. También tengo otro pedido que es muy importante, que lo hice en la Junta Departamental, que es unir la Ruta 6 con la Ruta 41. Ese camino que pasa por Chilca y Chingola. ¿Cuál es la 41? La 41 es la que arranca de la rotonda que está pasando Capilla del Sauce. Sí. Hay una rotonda. Sí. Bueno, ahí una agarra para salir allí y vamos a imaginarnos que vamos de Capilla del Sauce y la que agarra a mano derecha es la Ruta 41. ¿De dónde va la 41? La 41 se une a la Ruta 7, allá de Cerro Colorado para adelante. Digo, sigue más para adelante. Pero yo el pedido es el camino que pasa por Capilla del Sauce. Por Las Chilcas y Chingola. Que sale antes de llegar a Montecoral. Donde era el viejo local de ferias de Montecoral. Sí. Ahí sale un camino que es carretera, camino vecinal, que pasa por Chilca, por Chingola y va a parar a la Ruta 41. Ese camino está muy deteriorado, hace muchísimos años que se circula solamente de a caballo y en el moto. ¿Tiene tránsito, Sergio? Y sí, es la salida de mucha gente de ahí, en vez de tener que dar toda la vuelta,
que cuando se tienen salidas para el este, vamos a decir, salen a la ruta 41. Contame una cosa, ¿cómo está toda esa localidad? ¿Cómo está Chilca, Chingolas, que me nombraste, de que yo recuerde estaban, yo no voy hace mucho. En población... comunidad muy pequeña sí, y con vulnerabilidad económica claro, alta. Por posibilidades más que nada de trabajo, hay poco trabajo en esa zona, y bueno, son localidades muy apartadas, eran familias que dependían solamente de sus trabajos, no son familias capitalistas, y se ha ido despoblando. Cuando los Mevir cuando empezaron los Mevir de Capilla del Sauce, muchas familias se hicieron su vivienda en Capilla del Sauce, que me parece que está muy bien también, y también por problemas de estudio, que muchos chicos tendrían que empezar el liceo y tenían que viajar, y a veces las carreteras no están en buenas condiciones como para poder viajar todos los días a los liceos, y bueno, mucha gente se hizo vivienda en Capilla del Sauce y se fue. Yo creo que aún funciona la problemática social de trabajo. Funciona la escuela de Chilca, el pueblito Chingola. A veces se me ofenden porque dicen, son dos pueblos aparte, tendrá su significado. La como Polanco y la fundación. Exactamente, pero la escuela está en el pueblito de Chingola y funciona todavía, está con algunos niños. Y después, así que serían esas necesidades concretas físicas. Después hay algún Hace tema poco presenté también en la Junta Departamental, hay un problema grave en toda la zona rural o en esa zona mía de mantenimiento de caños y de alcantarillas de las carreteras. ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo que no tienen mantenimiento. Se han hundido los caños, hoy algunos se parten y se les cuelga con una banderita donde está el hundimiento, donde está el agujero por precaución. ¿Y en la zona? La zona de Molles de Timote, en las zonas de Palermo, hay muchas zonas alrededor, zonas rurales que hay problemas. Bueno, hace poco presenté en la Junta Departamental que pienso que en algún momento también voy a ser escuchado o voy a intentar seguir haciendo ese seguimiento. ¿Eso que o es mucho tránsito? Las dos cosas, pero lo más es el problema de mantenimiento. Hace muchísimos años que no anda una cuadrilla de caño y manteniendo eso. ¿Y eso a quién le toca, Sergio? Y bueno, eso tiene que hacerlo la cuadrilla Porque viste que hay cosas que yo ahora tengo un cuidado cuando hablo de esas cosas, sí. Porque algunas son de la Intendencia, algunas son del Ministerio. No, eso pertenece a la Intendencia. Porque yo siempre pongo de ejemplo el este. Cuando son rutas pertenece al Ministerio, cuando son carreteras de zonas rurales pertenece a la Intendencia, Caminería. De caminos que hay, mirá, de caminos no carretera y súper cuidado. Nosotros tenemos caminos vecinales, no tenemos carretera nosotros, y eso pertenece a la parte de la Intendencia. Sí, posiblemente pueden hacer algún vínculo con el Ministerio, ahí ya esas cosas no manejo tanto yo, pero pienso que se podría hacer un vínculo, por lo menos si andan las máquinas del Ministerio cerca, que podrían arreglar alguna cierta parte. Sí, claro. ¿Qué más preguntarte sobre Florida en sí? Porque vos te estás ocupando ya más de esta zona, preguntarte algún proyecto que puedas presentar sobre arte, por ejemplo, la participación. Sí, yo nomás también hice un pedido de cursos por medio de la Intendencia. Allá en mi zona tenemos una fomento rural que está reglamentada con todo lo de la exigencia que se exige, fomento rural, Sauce y Molles de Timote, hasta personería jurídica tiene todo. Y muchos jóvenes quieren hacer un curso de soldaduras tanto eléctricas como diferentes soldaduras, y quieren hacer un curso. No se puede pagar un profesor particular para hacer mucho, no pueden pagar un curso particular. Y bueno, intenté hacer un pedido por medio de la Intendencia, también lo presenté en la Junta y bueno, estoy esperando que alguna respuesta en algún momento me va a llegar, o si no, por lo menos... Te deseo toda la suerte del mundo en esa iniciativa. He hablado que si tengo que... Yo, Jacqueline Dárdano, tengo acá que decidir entre un curso de tejido y tengo el mismo dinero y tengo que priorizar, por favor, cursos para que la gente, los muchachos, los jóvenes se puedan insertar laboralmente. Exacto. Quien aprende a soldar tiene el futuro en las manos después, sí, ¿verdad? Ya que si no accede a una carrera universitaria, de verdad, y lo pienso de corazón, Sergio, lo he dicho muchas veces, así que de verdad, súper honestamente,
te digo que ojalá que salga. Esta idea del curso... Lo de los aires que yo decía es porque a mí me enviaron sobre cursos privados. Yo sé que puede estar la UTU, no sé ni qué cursos habla, estoy desactualizada en eso. Pero estas son otras realidades y otros. El interior tiene otra realidad. A ver qué pasa. El interior del interior del interior. Muchos de los que van a hacer ese curso trabajan en el medio rural. A veces se les hace muy difícil viajar a la ciudad a tener sus horas que se les da el curso. Yo lo cuento porque a mí me pasó. Yo hice 3 cursos por medio de CLIE y yo tuve que viajaba todos los miércoles y me quedaban casi 100 kilómetros. ¿Y pagar? Y sí, claro, eran cursos privados. Y tenía que venir, pagar, lo hacíamos en el Hotel Español, que funcionaba el Instituto CLIE, ahí dando cursos. Y me costó muchísimo a mí, me costaba muchas horas de cansancio. Pero entendés que estaría buenísimo que en las zonas rurales, y que además no es fácil encontrar en el interior del interior del interior, encontrar después quien te pueda soldar cosas, te cuesta encontrar un sanitario, te cuesta encontrar un albanil. La idea es mejor esto, que en las zonas tuvieran. La idea de esto justamente era eso, achicar costos muchas veces en la empresa o darle posibilidades a algunos jóvenes, y esto sin límite de edad, ¿no? Darle posibilidades de que tengan otro rubro, porque alguien por ahí está sin trabajo, sabe soldar, puede hacer artesanías en hierro, pueden hacer rejas, hay tanta cosa que se puede hacer. Pero un soldador te va a tener trabajo siempre. Pero también las empresas o los predios chicos que tienen maquinaria, a veces labranza que se usa mucho, se rompe un fierro y a veces tienen que desarmar y venir al pueblo a que le suelden la pieza que se rompió. Por eso te decía, ¿sabes por qué? Por eso dije que nadie tome a mal y que no soy mala. Lo que pasa es que a veces, cuando yo he hablado con personas comunes, claro, y hace tiempo hablábamos, ¿no? ¿Qué cursos? Y yo preguntaba, ¿cursos de qué? Pero si estamos en un momento, ¿por qué exigen tanto esos cursos? Son otros los que necesitamos, porque Florida necesita fuentes de trabajo. Claro. Y un muchacho con herramientas, saber soldar. Allá nomás. Y vuelvo a lo que yo decía, instalar aire. Vos decís, pero todo el mundo tiene para poner aire. Te puedo asegurar que poner un aire a veces se complica que encuentres. En Capilla del Sauce, que es un pueblo. Te atienden a un mes, ¿no? Que es pueblo el Capilla del Sauce. También le planteé esta inquietud a los vecinos y se sumaron, que hasta ahora me están pidiendo, bueno, cuando empiecen a llamar para anotar para el curso, avísame que yo lo quiero hacer. Y es un pueblo. Conducir maquinaria agrícola también, eso me había pedido también. A mí. En la Sociedad Fomento de Sauce y Molle Timote tiene un galpón grandísimo que se pueden dar muchos cursos. Ahí funcionó en un tiempo el Centro MEC. El Centro MEC ahí dio clases de computación. ¿Sabes la cantidad de gente que pudo acceder a la informática gracias a los cursos? Que si no, hubiera sido imposible que pudieran viajar a un pueblo a tomar sus cursos y regresar a sus lugares de trabajo, a atender su establecimiento. Bueno, hay muchísimos, hicieron el curso de computación y ahora manejan todo electrónico. La parte del Ministerio de Ganadería nomás que se hace mucha cosa electrónica, trazabilidad y todo, que es un adelanto buenísimo. Para que lo entienda, yo le pongo caravana a un ternero, entro en el portal electrónico del Ministerio de Ganadería y al momento ya estoy habilitado para venderlo. Cuando se hacía a modo papel, había que poner la caravana, completar la planilla, venir a Florida, al Ministerio de Ganadería, hacer sellar y duraba 15 días para que habilitaran después para vender ese animal, para que entrara en el sistema de la trazabilidad. Sí. Así que ¿Viste cuántas cosas que nos habíamos ido por las ramas hoy? ¿Viste cuántas cosas interesantes ahora? Sí. Lo de los cursos, de verdad te deseo de alma que eso pueda salir y que se replique a todo Florida. Voy a seguir insistiendo y bueno, hay muchos más cursos que se podrían lograr, como por ejemplo, está buenísimo, envases de alimentos. Envases de alimentos sí sería importante para la zona más lejos, para las zonas rurales. Porque todavía alguien queda que hace quinta. Sí. ¿Qué pasa? A veces se arranca todo, llega la zafra madura y hay que arrancar las cosas de la quinta. Y muchas cosas se echan a perder porque no hay forma de conservarla. No hay cámara como para conservar muchas cosas. Morrones, por ejemplo. Sí. Cuando hay una cosecha de morrones o tomate
habría que hacer algo porque no se Vos puede te consumir todo en el mismo Claro, vos te momento. estás refiriendo al envasado Exactamente. y conservación, el método tradicional. Exactamente. Ahí si hubiera capacitaciones, mucha gente podría envasar cosas. Y vender. Y también vender Que no también. son nada baratos esos productos, Claro. le iría bien a la gente. Zapallo, mucha gente, el zapallo es la forma más fácil de cosechar, se tira la semilla en cualquier basurero y el zapallo Sí, crece totalmente. y da montones de zapallo. Pero también después llega un momento que se echan a perder, porque ¿Y vos qué decís que en la zona? si se ¿viste? pudiera Esas son- envasar eso, Esas son las cosas súper útiles. sí, pudiera Ayuda haber a mucha capacitaciones, gente que lo pueda hacer, envasarlo en la casa sin tener que moverse de su lugar, que a costo y hubiera capacitaciones en esa zona, mucha gente podría envasar, podría vender o tener para todo el año los envases. ¿Va a hablar? La gente nomás que es un peligro, pero hay gente que lo hace que el envasado de hongos. Ni me digas. Pero hay mucha gente que lo hace a veces fuera de los controles. Peligrosísimo. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Bueno, yo pienso que se podrían hacer esos vínculos y sería buenísimo capacitar gente en esas cosas. Dijiste un punto muy interesante, es verdad lo que él dice. Yo he visto envasar hongos y me he quedado helada porque Sí, yo lo veo también, incluso la gente dice, no, porque yo tengo un libro de hace 500 años que en el libro de no sé quién Sí. estaba, que yo llegué a oír de Taliche, que no sé qué, y que están los hongos, y que no, pero no es así. Yo recorro mucho la zona, casi que ando siempre en movimiento, y mucha gente a veces me dice, si pasás por un plantío de eucalipto, aparentemente los mejores hongos son los que crecen en los plantíos de eucalipto. Fíjate si hay hongo, tráeme hongo. Y digo, no, yo no quiero ser cómplice de alguna enfermedad de alguien. Yo eso no lo hago nunca. Enfermedad mata. No lo hago porque creo que es algo que tiene que ser muy responsable y estar muy claro de lo que se está haciendo. No se juega con la salud, no se juega. ¿Alguna iniciativa que te acuerdes que haya acompañado o que hayas propuesto el sector que representás? Algo que te Sí. haya quedado en este periodo. Es muy corto el periodo que llevamos. nos Es muy llevamos un corto año, el periodo que llevamos. Pero no sé si han Yo estoy presentado- tratando de adecuar o que me entienda la gente. No Sergio Soca, me refiero si Sí. estás detrás de algo que sea Ahora, sectorial. lo más que estoy tratando de que me entienda la gente, de que yo no estoy trabajando para que diga el Frente Amplista, yo estoy trabajando No, como tranquilo. para unir la sociedad, como para tener un vínculo con todo el que necesite algo. Por eso estoy tratando de sentarme a conversar con toda la familia. Por suerte no tengo problemas con nadie. Me encantaría sentarme con gente de todos los colores políticos a intercambiar cosas por el bien de la sociedad. Bueno, ya para ir cerrando, una nota que es lindísima, que ha sido extensa, que capaz que algunos se aburren un poquito porque hablamos mucho sin parar. Sergio, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por haber estado. Les vuelvo a decir, la gente de Servicel para este 24, lo que sea de tecnología que le quieras comprar a tu hijo, anda a hablar con Kevin y con Francisco en la esquina de los celulares. Gracias a Dino Capelli por el espacio, por estar del otro lado. Sergio, te deseo una muy feliz Navidad, un año precioso, que sigas en tu tarea, que sigas interpretando a la gente, que la gente se te siga acercando en ese marco de lo que vos decís, sin diferencia de colores. Acá estamos cerrando el espacio, fue un gusto estar con ustedes. En el video van a ver distintas facetas de Sergio, le voy a dejar celulares de comunicación para tareas que él hace. Fue un gusto tenerlos y yo soy muy agradecido de lo que tú haces, Jacqueline, de todo este intercambio, de todo esto porque es como que también le está dando un camino a uno para que se exprese y para que lo que está del otro lado de la pantalla vea más o menos cómo es la forma de trabajar uno, las intenciones que tiene uno de integrarse a la sociedad y los vínculos. Las luchas que ha tenido. Y bueno, claro, yo le deseo que también tenga un feliz culminación de año, feliz Navidad, feliz comienzo de año y bueno, tenemos muchísimo para recorrer y bueno, tenemos muchísimo mientras tengamos salud, y lo principal es la salud de todo el ser humano, mientras tengamos salud tenemos posibilidad de hacer cosas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Jacqueline, y siempre a la orden. Igualmente. Gracias.